Julia Stephanie Rico entró. Ah, sí. Listo. Nada más para revisar la lista. Usualmente no llamo lista al principio. Entonces, revisemos. David Acuña. Presente, profe. Laura Valentina Avellaneda. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Natalia Catalina Calderón. Laura Camila Casas. Presente. Angie Valeria Colonia. Presente, profe, buenos días. Juliet Echeverry. Presente, profe. Paola García. Paola García, ¿no está? Bueno. Paola, así. Ok. Ricardo Gómez. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Brandon Gutiérrez. Profe, Presente. Dime. profe, qué pena, es que ahorita estaba en la clase y por alguna razón no tenía como audio, entonces me tocó volver a salir y entrar de nuevo y creo que me llamaste a lista. Ok, ya te coloqué. Gracias. Vale, profe, muchas gracias, qué pena. No te preocupes. Andrea Hernández. Presente, profe. Hernández. Andrea Jiménez. Presente, profe. Andrea Jiménez, así. María Leighton. Presente, profe. Lizeth López. Buenos días, profe. Buenos días. Alexandra Lozano. Presente, profe. Daniel Maecha. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Natalia Méndez. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Valentina Mira. Profe, presente. Porfis, Paula. Valentina no me gusta. Ok. Me recuerda siempre si se me olvida. Miguel Ángel Pinto. ¿Dónde está? Stephanie Rico, sí, yo vi que entró. Sí, profe. Sí, sí. Juan Esteban Rodríguez. Presente, profe. Ginette Sánchez. Carol Ginette. ¿No? Y Tania Lorena Santos. Perfecto. ¿Alguien falta? Listo. Entonces yo necesito que me digan a quienes no les llegado la invitación de la clase para de una vez agregarlos. A mi profe, Rico Nieto Julia Stephanie. A ver, Stephanie, Julie. A mí tampoco me ha llegado, profe. Rico Nieto, listo. ¿Quién más? ¿Quién me dijo? ¿Daniel? Jiménez Bonilla. Daniel. ¿Quién más? Profe Elías Acuña. ¿Quién más? Paula Valentina, ¿ya te llegó la invitación? ¿Yo, profe? Sí, ¿te llegó la invitación? No, profe, yo la tenía era en el Google Calendar. Ah, porque es que yo tenía que permitir tu acceso, entonces no sé si lo tengas, si tengas el acceso, porque es que los que no
me piden permiso para ingresar. Entonces, no sé. Bueno, si Ok, lo tienes entonces seguro. también yo, profe. Pues es que me pareció raro, porque como es restringido este Meet. ¿Quién más? Listo, entonces ya les envío la invitación. Profe, siempre va a ser el mismo link, ¿cierto? Siempre. Sino que Listo. se me hizo raro que me solicitaste ingreso. Yo, pero qué raro. Bueno, Profe, disculpa, ¿será que por favor me podrías permitir el acceso desde el computador? Es que me tengo que conectar 2 veces desde el celular y el computador, ya que no tengo micrófono y desde el celular no se ve muy bien lo que los profesores... sí, esa era la pregunta. Sí, vuelve, entra y yo ya que te doy, es que eso me dio duda, yo, pero ¿por qué 2 veces? Gracias por decírmelo. Dale. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a arreglar rápido lo de los grupos. Recuerden, les voy a decir rápidamente que tenemos en el fichero. Entonces, en el fichero siempre vamos a tener el drive donde están los grupos. Ahorita lo vamos a actualizar. Y también va a haber el taller de vacunas. Ah, pero esperen, lo comparto porque no me lo están viendo. Listo, ahora sí ya lo están viendo. Listo, entonces recordemos. El fichero en el pasado estaba acá, ahora está aquí en el símbolo de admiración. Y tenemos el drive, donde está, digamos, los grupos, para que recuerden quién pertenece a cuál. Y el otro es que vamos a hacer un taller de vacunas. Eso se va a hacer por grupo. Y la idea que después de que lo hagan, tienen hasta el jueves para realizarlo. Después de que lo hagan, lo van a subir al drive. Acá está el drive de vacunas para el grupo B. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a ver los grupos y una vez los vamos a organizar. A ver quién está sin grupo. Profe, ¿Sí? ¿el jueves hasta qué horas hay plazo de entregarlo, profe? Todo el día, hasta las 12 de la noche. Gracias, profe. Listo, bueno, entonces, ¿quién no tiene grupo? Para que yo no me ponga acá a mirar. Yo, profe Jiménez Bonilla. Listo. ¿En cuál grupo quieres entrar? En cualquiera, profe, no tengo problema. Bueno, te voy a colocar a lo último. Entonces, Daniela Andrea Jiménez. Daniela Andrea Jiménez. ¿Jiménez qué? Perdóname. Bonilla. Bonilla. ¿Quién más hace falta? Yo, profe. Julia Stephanie Rico. Bueno, ¿quieres en el grupo 2 o alguno en especial? Sí, en el grupo 2 estaría bien, profe. Ok. Entonces es Julia Stephanie Rico. ¿Rico qué? Perdón, ¿nieto? Nieto, sí, señora. Listo. ¿Quién más? ¿Todos están completos? Listo. Entonces, ¿ya saben cuáles son sus grupos? Ah, ok. 2, 4, 5. Sí, es que este grupo es más grande. Bueno, listo. Ahora vamos a continuar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clase de hoy? Ah, bueno, antes de continuar, les voy a decir rápidamente cómo va a ser la evaluación. Entonces, como creo que en todos en nuestros semestres que ustedes han estado, en estos 3 últimos semestres, pues hay un primero, segundo y tercer corte, de los cuales el primero y el segundo, el primero vale 30, el segundo vale 30% y el tercer corte vale el 40%, ¿no? Entonces, pues es el que más vale. Ahora,
Ahora, ¿qué pasa con el laboratorio? Entonces sabemos que el laboratorio vale el 40% de este 30%, ¿sí? Porque este sería como un 100%. Entonces, de este 40%, el 100%, o sea, del laboratorio, de la nota del laboratorio, el 70% va a ser el parcial, ¿sí? Y el otro 30%, entonces, el 25% van a ser actividades y el 5% autoevaluación, ¿sí? Entonces, de ese 25% de actividades, ¿qué son? Entonces, son todo lo que yo les mande, tallercito como el de hoy o las guías. Van a ser en grupo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Entonces, como ustedes ustedes son muy, un poquito como complicaditos, resulta que cuando yo les ponía alguna nota, 4, 5, 3, no sé qué, muchos decían, no, pero yo tengo lo mismo que el compañero, que el del grupo 3, que el del grupo 4, entonces, pues, para mí se convirtió demasiado dispendioso. Entonces decidí que el grupo que lo tenga completo, es decir, que si pedimos gráficas estén las gráficas, que si se pide el postlaboratorio esté completo, yo voy a colocar un punto, ¿sí? Pero el grupo que me entregue incompleto, es decir, no me respondieron todas las preguntas, no hicieron los cuadros ni las gráficas que se debían o algo, yo voy a poner medio punto. ¿Sí? Y ese medio punto equivale a 2,5, ¿sí? Y ya. ¿Por qué? Pues porque ustedes son un grupo, entonces no hay por qué entregarlo incompleto, ¿sí? O sea que ganarse el punto es sencillo. Y así nosotros también vamos evaluándolos a ustedes y ustedes van repasando a través del desarrollo y la búsqueda de información para contestar las preguntas, ¿sí? Y ya, fin. Entonces, el punto vale dependiendo de los puntos o de las actividades que vayamos colocando en el transcurso del corte, pues son 3 cortes, ¿no? Y el 5% es la autoevaluación. Entonces, la autoevaluación siempre, por lo general, yo la coloco un poquito como ya casi al final de la clase. Y como yo les decía anteriormente, pues yo no llamo lista, yo ahorita lo llamé porque pues está rectificando la lista de la Academia, pero con la autoevaluación es que yo miro si asistieron o no a la clase. Entonces, y luego pues ustedes van evaluando cómo ha sido su trabajo en clase. Esa nota que ustedes se colocan es el 5% del 30% de la nota del laboratorio. ¿Cuáles son las reglas? Ese link nada más yo lo voy a dar en clase, no lo voy a dar por correo electrónico, ¿no? Porque sería injusto que los que han estado en clase, ¿sí? Ellos se han esmerado, llenan su autoevaluación, y sería injusto que yo se lo envíe a otra persona que yo digamos, de pronto no me he dado cuenta de que de pronto entró y salió y no estuvo presente en la clase, ¿sí? Entonces, aquí la jugada es estar pendiente del link, llenar su evaluación y fin. A no ser que se enfermaron y, bueno, que pasaron, digamos que situaciones fuera de control, pero que obviamente tienen que tener un soporte, ¿sí? Una excusa de soporte para yo poder enviarles ese link. Entonces, por lo general, por favor, no me lo pidan por correo. Traten de estar pendientes en clase y llénenlo, ¿no? Listo. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Profe, el documento en el Drive se debe subir en formato Word, en formato PDF. Como quieras, se puede. Como quieras lo puedes. Sí, igualmente, si yo veo algún comentario, o sea, que yo vea algo tan raro, ahí sí yo les digo directamente a tal grupo, pasó esto, sí. Pero si lo entregan completo, entonces yo les voy poniendo su punto en una planilla que después yo ya les voy a compartir el Drive. ¿Para qué? Para que ustedes vayan revisando sus notas constantemente. Listo, profe, gracias. A ti. Listo. Profe, ¿los pre son entregables? Claro, también. Yo les voy diciendo, ¿sí? O sea, yo les voy diciendo a través de las clases qué es lo que me deben entregar, ¿sí? Por eso es que yo, digamos, constantemente van a tener en el fichero la guía de inmunología. Entonces, por decir, hoy, pues, digamos, tienen el taller. La próxima clase,
no sé si vayamos a hacer algo de bioseguridad, yo les digo, y yo les voy diciendo cada clase cuál es la actividad que tienen que entregar. ¿Sí? Después a veces les pido el prelaboratorio o el pre y el post, todo dependiendo de la guía que vayamos a, o de la práctica que vayamos a realizar, que vayamos a desarrollar. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar de vacunas. Yo los había cambiado, pero dije, no, pues primero vamos a hablar un poquito de vacunas y ya la próxima clase empezamos a hablar en forma de las pruebas de inmunodiagnóstico. Si tienen alguna duda, alguna, digamos que alguna observación, adelante, pueden hacerlos tranquilamente, ¿no? Entonces, lo importante es que pues aprendan, ¿no? Es la cuestión. Entonces, para hablar de vacunas, nosotros vamos a hablar de lo que es inmunización o ser inmunes a una enfermedad. Entonces, ¿qué me quiere decir qué significa inmunización o ser inmunes ante una infección? Que nuestro organismo posea pues las células de defensa para pelear contra determinada enfermedad específica. Ajá, perfecto, ahí, exactamente. Entonces, por lo general, nosotros hacemos a un primer contacto, o sea, una infección, nosotros vamos a desarrollar tanto células de memoria como las que dice David, y también, digamos, células de memoria de linfocitos B, que son la producción de anticuerpos, o sea, tanto anticuerpos como células efectoras de memoria. ¿Para qué? Para que en una segunda infección, rápidamente el sistema inmune elimine de forma eficiente este patógeno y no vaya a poner en riesgo la vida de la persona, por decirlo así. Pero en algunas enfermedades es muy complicado. Al primer contacto o infección con ese agente patógeno, la persona puede hasta morir. Entonces, como algunas enfermedades se llevaron cientos de vidas, se dieron cuenta que podían tratar de mostrar al sistema inmune este microorganismo para que creara una respuesta inmune y generara tanto anticuerpos como células de memoria. Para ello, entonces, desde hace muchos años, trataron de hacer estas vacunas que son inyecciones que pueden ser de restos del parásito, perdón, de la bacteria o del virus, o pueden ser virus o bacterias muertas o atenuadas. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto con el fin, ¿sí?, de que ya entonces genera una memoria inmunológica y al tener contacto con el patógeno, entonces se previene el desarrollo de la enfermedad y pues por consiguiente pues se van a salvar la vida. Por eso las vacunas han salvado miles de vidas y además pues ha erradicado enfermedades que son supremamente virulentas. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué es una vacuna? ¿Sí? Entonces, la vacuna es una preparación, ¿sí?, que está destinada, es una preparación, una suspensión, que está destinada a generar una inmunidad contra una enfermedad mediante la estimulación, principalmente de la producción de anticuerpos. Entonces, no sé si ustedes ya han escuchado tanto anticuerpos neutralizantes, es una palabra de moda actualmente. Y los métodos más habituales para la administración de la vacuna, pues primero en el brazo, ¿no?, que es la que están poniendo, pues digamos, en estas épocas, y otras se pueden dar, digamos, de forma oral o por vaporización nasal. Pero antes de continuar hablando de las vacunas, vamos a hablar algo muy importante, que también es la famosa inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. ¿Esto qué quiere decir? Que la protección de una población puede estar reflejada
en la presencia de un elevado porcentaje de individuos inmunes, inmunes dirigidos o protegidos contra cierta infección. Entonces, ¿qué sucede? Cada infección tiene un porcentaje de población que debería estar vacunada. En el caso del COVID-19, el porcentaje de población que debería estar vacunada para generar esta inmunidad colectiva o esta inmunidad de rebaño es del 75%. Ese porcentaje siempre lo van a hacer los epidemiólogos, las personas de salud pública. Entonces ellos se van a reunir, van a hacer análisis, van a sacar un cálculo y van a decir tanto porcentaje de la población debe estar vacunada para generar esta inmunidad colectiva. ¿Con qué fin? El fin es que ese número de individuos que ya están inmunes van a generar que se disminuya o se proteja y de esta forma se disminuya la probabilidad de contacto y bloquee la transmisión o expansión de la infección. Eso es lo que nosotros, pues, o lo que quieren los investigadores hacer con el COVID-19. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando una enfermedad llega a una población que está sin vacunar? Entonces, lo que nosotros vemos acá en estos puntos azules son personas que no están vacunadas. Nadie está vacunado, nadie está inmune, nunca nadie ha tenido contacto con ese patógeno. Entonces, ¿qué? Va a llegar la enfermedad y va a contagiar a todos. Especialmente a quienes van a afectar. Van a afectar, o sea, las poblaciones más susceptibles van a ser los recién nacidos, porque ellos tienen una respuesta inmune inmadura, entonces su sistema inmune no va a ser capaz de resolver esta infección. Y los ancianos, porque pues ustedes saben que después de los 70, algunos sistemas se empiezan a deteriorar. También incluye el sistema inmune, ¿no? Entonces también empieza a fallar. ¿Qué pasa con la inmunidad colectiva que falla, que no es exitosa? Entonces estamos hablando de que el porcentaje, ¿sí?, que se propone que debería estar vacunado para generar esta inmunidad de rebaño, no es del 75%, sino es inferior. Entonces, cuando ese porcentaje es pequeño, entonces hay la posibilidad de que se genere un rebrote en la población. Entonces, aquí lo que nosotros vemos que los punticos azules son esas personas que no están vacunadas y los puntitos verdes son los que están vacunados. Pero si ustedes ven, pues no es, el porcentaje no es muy alto. Entonces, cuando vuelve un rebrote, ¿sí?, o vuelve otra vez la enfermedad a la población, lo que nosotros vamos a ver es que todos se van a infectar y las personas que no están vacunadas cerca de las personas que están vacunadas, o sea, que no están vacunadas, las personas no vacunadas que están cerca de las vacunadas se van a infectar. Es decir, que esa pequeña población no va a ser capaz de bloquear la expansión de ese patógeno. Entonces, ¿cómo sería entonces con una inmunidad colectiva exitosa? Listo, entonces acá, ejemplo, nosotros vemos que ya el 75% de la población se vacunó o es inmune a la enfermedad. Y cuando llega, ¿sí?, de nuevo esa enfermedad, entonces nosotros vemos que, pues digamos que los que están fuera de esa población se van a infectar, pero los que están dentro, que quizás no se han vacunado, van a estar protegidos. ¿Por qué? Porque lo va a bloquear las personas que están inmunizadas contra la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos. Hace poco estaba mirando una noticia que en una ciudad de Brasil vacunaron con Sinovac. Esa vacuna, que yo les tengo que confesar que me vacunaron con Sinovac, yo no quería, pero pues era la que había. Es una vacuna china que maneja pues virus atenuados. Ah, no, mentiras, virus inactivados. Y la estaban probando en América Latina. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Y resulta que en Brasil, en una pequeña ciudad, vacunaron al 75% de la población con Sinovac.
y se dieron cuenta que la protección o la inmunidad de rebaño fue exitosa, de tal manera que bajaron los índices de contagio, el número de, digamos, de muertos, de enfermos. Entonces, o sea, como que tuvo tan impacto esta vacuna que ahora sí, Inglaterra y otros países desarrollados quieren utilizar la vacuna Sinovac. ¿Cómo les parece? Entonces, esto es lo que se está buscando, digamos, en Colombia, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Para lograr el 75%. Esperemos que lleguemos rápido a ese porcentaje. Profe, ¿Sí? ¿y quién determinó que ese valor era digamos así, como el estratégico para lograr esta inmunidad? Hay unos cálculos, pero eso los hacen los epidemiólogos. Los epidemiólogos, la gente de salud pública, entonces ellos hacen todo un estudio, ¿sí? Obviamente hay programas, hay cálculos especiales y investigan eso. Si quieres, de pronto la próxima clase podemos revisar cómo lo hacen ellos, pero es que es muy avanzado. Y pues digamos que lo que necesitan saber es que lo hacen gente. Deme un segundo, por favor. Discúlpame, era dirección. Bueno, entonces, eso es todo un algoritmo, ¿sí? Que hacen a nivel, digamos, del estudio, por ejemplo, del virus, de cómo es el comportamiento y todo, para hacer, digamos, esa predicción, ¿no? Para hacer, digamos, establecer el porcentaje de la población que se debe inmunizar para generar esa inmunidad de rebaño. Bueno. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Listo. Bueno, entonces los tipos de vacuna. Los tipos de vacuna, pues tenemos la vacuna inactivada, entonces pues principalmente las vacunas, pues estas vacunas se van a hacer a partir, por ejemplo, se seleccionan las cepas bacterianas o virales y esas pues se van a inactivar usando el calor o productos químicos. Entonces ya cuando estos patógenos mueren, porque cuando hablamos de inactivación estamos hablando de patógenos muertos, se va a producir la vacuna. Entonces igualmente se inyecta y lo que va a provocar es como pues toda la activación de la respuesta inmunológica. Para hacer, digamos, esta clase de vacunas, tienen que ser bacterias o patógenos que no posean componentes tóxicos. Y las características que tienen estas vacunas es que la inmunidad no suele durar toda la vida y a veces nada más activa la inmunidad tipo TH2, o sea, la humoral y no la celular, y no va a desencadenar una respuesta de IgG pues, a nivel local o de las mucosas. Es necesario varias dosis pues, para poder hacer un refuerzo y deben usarse dosis altas.
Entonces, aquí están las características. Entonces, se va a producir principalmente anticuerpos IgG. La duración es corta. Va a necesitar un adyuvante, que el adyuvante es como una sustancia que va a apoyar, ¿sí? Va a reforzar esa activación de la respuesta inmune para que sea más efectivo esa adquisición de memoria. Tienen que ser en número de dosis, pues son múltiples, y la estabilidad es buena. La ruta de administración principalmente de estas vacunas inactivas es de forma inyectable, ¿no? Por inyección. Y digamos que pueden ser varios tipos de vacunas inactivadas. Pueden ser agentes inactivados, toxoides o subniveles, ¿no? Listo. En las vacunas vivas atenuadas, entonces se producen a partir de virus vivos atenuados y están diseñadas para producir una infección sin síntomas. Es usual que involucren virus y como se trata de un agente atenuado, no se recomienda en personas inmunodeficientes. ¿Por qué? Porque entonces estos virus pueden que se activen en estas personas, pero como el sistema inmune está deficiente, ¿sí? O sea, tiene anormalidades, entonces no es recomendable que las personas se coloquen esta clase de vacunas. Entonces, lo que nosotros tenemos, otra vez seleccionamos la cepa o el virus en el cual nosotros vamos a hacer la vacuna. Y para, digamos, atenuarla, o sea, como que para bajar un poco la virulencia, lo que se recomienda es hacer varios pases y en algunas ocasiones se va a incubar debajo, digamos que de la temperatura fisiológica. Estamos hablando de que se puede estar incubando dentro de 24 grados a 34, es decir, que si se llegara a activar a 37 se inhibe. 37 grados, que pues sería la temperatura fisiológica. Luego, pues entonces ya el virus ya atenuado o debilitado, pues se inyecta y pues va a generar una respuesta inmunológica. Pero ¿qué características tiene esta clase de vacuna? Pues como todavía está atenuado, está vivo el virus, entonces sí va a producir una respuesta inmunológica activa, vigorosa, y no va a necesitar de un adyuvante, o sea, no va a necesitar de ayuda para activar la respuesta inmune. Y pues va a producir tanto IgG como IgA, la respuesta celular va a ser buena, la duración es larga, o sea que sí va a durar la respuesta, la memoria, la inmunidad. Y también se puede dar por un número de dosis única. La ruta de administración, además de inyección, también puede ser por vía oral o nasal y pues los tipos pues son virus o bacterias atenuadas. Entonces, acá tenemos a Jonas Salk, que es un científico que inventó la vacuna inyectable del polio, y aquí, por supuesto, pues Louis Pasteur, que es un científico que inventó la vacuna inyectable de la rabia. Profe. ¿Sí? No, profe, es que quería ver, o sea, es que estoy confundida. La primera que estábamos hablando era las vacunas inactivadas, ¿sí? ¿Cómo está ahí? Y las otras que son Mercedes, ya que eran como más fuertes, o sea, más duraderas, eran las atenuadas, ¿sí? Las atenuadas, o sea, que todavía está vivo la bacteria o el virus, ¿sí? Pero están debilitadas. Para debilitarlas, entonces, se puede hacer pases repetitivos para como bajar la virulencia, y lo otro es incubarlas a menor temperatura, ¿sí? Entonces, como 24 a 37, entonces se debilitan y nunca se van a activar a 37 grados. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, en las vacunas, en las subunidades, entonces, pues, principalmente lo que se va es a ubicar una parte del patógeno que es obviamente un epítope que es altamente inmunogénico. Entonces, puede ser una proteína o un carbohidrato que induce esta respuesta. Entonces, por ejemplo, las vacunas contra la influenza, pues, usan proteínas o carbohidratos de superficie, ¿sí? Para activar la respuesta inmune. Entonces, digamos que para vacunas diseñadas para niños, por ejemplo, la proteína, digamos que el carbohidrato, si son carbohidratos los que pueden generar esta respuesta inmunológica,
tienen que unir a una proteína. ¿Por qué? Porque el sistema inmune todavía es débil y no alcanzan a reconocer estas moléculas, ¿sí? Entonces sí necesita que estén asociados con otra molécula. Entonces aquí lo que tenemos es otra vez la cepa seleccionada del virus y lo que se va a hacer es sacar o quitar las partes más patogénicas que por lo general están en la superficie de los virus o bacterias y purificarlo y a partir de ahí pues hacer las vacunas. ¿Sí? Entonces también estas partes del antígeno, ¿sí? Que son más inmunogénicas, se pueden hacer mediante biología, por medio de bacterias recombinantes o pues digamos que hacer varios cultivos y hacer, digamos, la purificación, aunque eso ya no se está utilizando, pero pues también se hizo en algún momento. Listo, y por último, pues tenemos las subunidades, entonces pues allí están las conocidas vacunas de tercera generación, que son mucho más avanzadas, en las cuales se basan en ADN, y esto se trata de que se producen proteínas de un agente infeccioso, ¿sí? Sin necesidad, digamos, como de la infección, digamos, de la infección con ese microorganismo. Entonces, ¿cómo es eso? Pues yo puedo identificar la proteína que más genera esta respuesta inmunológica y luego yo identifico la fracción del ADN que se codifica para hacer esa síntesis de esa proteína e insertarlo en un vector, ¿sí? Entonces luego pues los vectores aceptarán el nuevo gen y producirán las proteínas, las cuales pues el objetivo siempre va a ser producir anticuerpos neutralizantes. Pero vamos a hablar más adelante de esta parte, así que entonces téngala como en pausa y más adelante vamos a ampliar este concepto. Listo. Bueno, ¿cómo se hacen las vacunas? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es crecer, ¿no? Vamos a tener que cultivar y cosechar el patógeno. ¿Con el fin de qué? Dependiendo de la clase de vacuna que se vaya a hacer. Puede ser con el fin de inactivarlos o aislar una unidad, o también se puede generar una proteína recombinante. Entonces, digamos que para muchas vacunas virales, en este proceso se inicia con pequeñas cantidades de un virus específico que puede crecer en las células. Se pueden usar diversos tipos de células como las de los embriones de pollo o líneas celulares que se reproducen repetidamente, ¿sí? Entonces acá tenemos tenemos el huevo, ¿sí? Que, digamos, para ser óptimo, para ahí nosotros cultivar los virus, el huevo tiene que tener una característica, es que tiene que tener 9 días de fecundado para hacer el crecimiento viral. Y por otro lado, entonces, lo otro es utilizar bacterias recombinantes que lo que van a hacer es, se va a insertar en su material genético el gen que produce la proteína de interés y se puede hacer, digamos, que este crecimiento a grandes escalas, por eso dice acá que se pueden crecer en bioreactores y producir grandes cantidades de la proteína que son, digamos, más inmunogénicos y que me va a causar una buena respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, estas son las proteínas recombinantes. Pueden ser utilizando bacterias recombinantes o levaduras. Entonces, después de que yo ya tengo, ¿sí?, mi crecimiento y todo, entonces lo segundo es hacer la liberación y el aislamiento. Entonces, es liberar el antígeno de las células y aislarlo del material utilizado en su crecimiento. Entonces, estas proteínas y otras partes del medio de crecimiento todavía pueden estar presentes y deben separarse en otro paso, ¿sí? O sea, que cada cosa tiene un proceso para purificar, digamos, estas proteínas. Y pues acá la idea es aislar o purificar la mayor cantidad de proteínas.
Ya en el paso 3 es la elaboración de antígenos, entonces pues ya se los había explicado anteriormente. La primera es de vacunas atenuadas, ¿sí? Es decir, que el virus todavía está vivo, pero la idea es cómo hacer un proceso en que la virulencia baje, ¿sí? Y por lo general, una de las técnicas es cultivarlos en huevos embrionarios a temperaturas no fisiológicas, de 25 a 34 grados. Es decir, que no van a crecer a temperatura fisiológica, ¿sí? O sea, no van a crecer a 37 grados centígrados. Tenemos las inactivas, entonces es como la muerte, o sea, matar a la bacteria o el virus, pero no vamos a decir en las vacunas donde están muertos, ¿no? Sino las vacunas inactivadas, y esto se hace mediante inactivación química con formol, irradiación o calor, o también se puede hacer purificación o síntesis de los componentes o subunidades de los microorganismos infecciosos. Entonces, por lo general, esta clase de vacunas va a necesitar un ayudante. ¿Para qué? Para ampliar la respuesta inmune y ayudar la captación de las células dendríticas. Entonces, uno de los coayudantes que más se utilizan son las sales de aluminio. Ya como les había dicho anteriormente, entonces se ha desarrollado mucho lo que es la ingeniería genética, en el cual nosotros podemos clonar el gen de interés que produce la proteína específica para hacer mi vacuna en células o en bacterias recombinantes, y luego pues la maquinaria de esas bacterias, esas levaduras, ellos mismos van a sintetizar todas las proteínas a gran escala. Y esas proteínas pues luego van a ser usadas para hacer las vacunas e inyectarse en el paciente pues para generar una respuesta inmunológica y por supuesto la memoria. En las subunidades también tenemos pues la vacuna del ADN, que es una vacuna que se clona el gen de una proteína protectora y se extrae el ADN desnudo. Este se va a inyectar en la piel del receptor donde es captado por las células. Luego que es captado, entonces estas células van a producir las proteínas del virus que se encuentran, que van a ser presentadas al linfocito T y activar la respuesta inmune, ¿sí? Entonces esta es como de la tercera generación y esas digamos que es la de Pfizer y la de Moderna, pero bueno, más adelante las vamos a ver. En el cuarto paso, entonces, pues vamos a hacer el fortalecimiento, digamos, de esa vacuna. Es decir, si nosotros lo estamos haciendo con bacterias inactivas, entonces va a necesitar de un adyuvante, ¿sí? Y además, o si no, también se pueden agregar otras sustancias, ¿sí? Que lo que van a hacer es como estabilizar y prolongar la vida de la vacuna. Entonces, para ello van a haber estabilizadores, conservadores, que van a permitir que se usen ampollas de dosis múltiples con seguridad. Ya vamos a ver esas partes que tiene. En el paso 5, entonces lo más importante, pues después de la producción en gran escala de las vacunas y producir las ampollas donde están, pues digamos que mis vacunas, es la cadena de frío. Entonces el problema es que, digamos, muchas de esas vacunas necesitan guardarse a menos 70. Entonces es como muy complicado, ¿sí? Tener esos redcoats o esos refrigeradores o congeladores especiales. Y por eso es que los camiones que lo transportan tienen que tener un diseño, ¿sí? Un diseño de congelamiento. Y fuera de eso, las clínicas o los centros de salud tienen que tener disponibles donde almacenarlos. ¿Por qué? Porque, digamos, los cambios bruscos de temperatura pueden dañar estas vacunas, principalmente las que son de vacunas atenuadas. E igualmente, pues si no se guardan adecuadamente, pues se pueden deshidratar y bueno, se pueden dañar. Aunque hay algunas vacunas que también las están diseñando de tal forma que no necesiten estrictamente a menos 70, sino que digamos a temperaturas un poquito más altas que le ayuden a que sea más estable y que puedan llegar a varias partes del mundo. Listo, entonces es por eso importante la cadena de frío. Entonces, ¿cómo se le... ¿Sí?
Discúlpame, tengo una pregunta. Tú mencionaste que cuál era el coayudante más, como el más usado, pero no lo alcancé a notar. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sales de aluminio. Gracias. Listo. Entonces, digamos que los otros componentes que tiene la vacuna, está entonces el conservante como el fenoxietanol, que impide que la vacuna se contamine cuando se abra. Estabilizantes como los azúcares, los aminoácidos, la gelatina, las proteínas, que lo que van a ayudar es que no hayan reacciones químicas, lo cual la vacuna se pega al vial. Sustancias tensoactivas que van a permitir que todo el tiempo estén mezclados los ingredientes y pues van a impedir que estos elementos se asienten o se aglutinen. Y hay otras sustancias residuales que son cantidades de diversas sustancias que se utilizan durante la fabricación o la producción de la vacuna, pero pues son pequeñas cantidades. Estamos hablando de que estas sustancias se pueden medir por partes por millón o por partes por 1000 millones. Por otro lado tenemos el diluyente, que es utilizado para diluir una vacuna en la concentración correcta y, por ejemplo, se puede utilizar el agua esterilizada. Y por último, como les venía diciendo, el coayudante, que se utiliza principalmente en las vacunas inactivadas, que la principal función es mejorar la respuesta inmunitaria a la vacuna, bien sea o reteniendo la vacuna en el lugar de la inyección, ¿sí? Por un poquito más de tiempo, o estimulando las células inmunitarias, como es el fosfato de aluminio, que son las sales de aluminio, que me estaba preguntando Daniela. Listo. ¿Cómo funciona? Pues siempre pues, van a generar como una especie, la vacuna va a generar como una especie de infección, ¿sí? Simula una especie de infección. Entonces, allí pues se inyecta la vacuna, las células dendríticas pues las van a captar, pues digamos que las células dendríticas son las presentadoras profesionales de antígenos, o sea, son las duras, y ellas van a presentarlo a las células T colaboradoras. Entonces, se pueden activar tanto las células B como los linfocitos TC8 y las células T asesinas, ¿no? Que ustedes saben que las células, las asesinas o las natural killer también, o sea, primero hay células T asesinas y obviamente las natural killer que se van a encargar de matar específicamente células que están infectadas con virus. Luego, digamos que esta activación, tanto linfocitos T ayudadores, CD4, CD8 y células T asesinas, se van a crear tanto células de memoria. Estas células de memoria pues van a estar, digamos que, circulando, ¿sí? Por si se vuelve a presentar otra vez esta infección, entonces actuar de forma rápida y así evitar que se produzca toda la enfermedad. Entonces, los tipos de inmunización, pues tenemos la activa, que es la que estamos hablando, que es la cual utilizamos vacunas inactivadas, que pueden ser inactivadas de bacterias o virus, unidades, péptidos, toxoides, y las vivas, que son las atenuadas, que pueden utilizar mutantes atenuados, virus híbridos y cepas virulentas. Y por otro lado, las vacunas ADN. Entonces, esta clase de inmunidad activa lo que va a generar es en sí que haya una activación de la respuesta inmune, que se generen anticuerpos neutralizantes, que se activen células efectoras, que se dividan y que se produzcan células de memoria. Y así entonces ya la respuesta inmune está lista porque ya reconoce ese patógeno y está lista para atacar efectivamente por segunda vez. Ahora, en la pasiva, ¿qué significa eso? En la inmunidad pasiva, no sé si ustedes recuerden que los pacientes que les daban COVID estaban utilizando su suero porque tenían anticuerpos neutralizantes y se podían inyectar en los pacientes que estaban graves con COVID-19. Entonces, ¿qué pasaba? Esos anticuerpos que eran como transferidos a ese paciente, lo que iba a hacer era bloquear a este virus. Entonces, a este le llamamos pasiva.
Entonces, dentro de esta inmunidad pasiva, pues estamos las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos específicos o neutralizantes. Hay inmunoglobulinas séricas, por ejemplo, humana equina, de pronto quizás a un caballo colocarle el antígeno y que produzca anticuerpos, ¿sí? Y pues se puede utilizar en el humano, pero esa casi ya no la he visto. Y lo otro son anticuerpos monoclonales. Entonces, los anticuerpos monoclonales se van a hacer a partir del vaso de ratón, se escoge un clon del linfocito B que produzca anticuerpos específicos para un epítope, y luego se va a hibridar o se va a unir a una célula tumoral, ¿sí? O una célula de carcinoma, y allí pues van a producir el hibridoma. Entonces, tiene esta célula B, cuando se une a la célula cancerígena, entonces se va a volver una célula inmortal que produce constantemente estos anticuerpos específicos a un epítope. Y aquí, como ustedes saben, yo les voy a dejar para que puedan revisar la presentación. Hay muchos esquemas de inmunización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá es de 0 a 6 años, y acá dicen todos los tipos de vacuna, a qué veces se deben vacunar, cuántas dosis. Lo mismo está de 7 a 18 años, qué clase de vacunas, a qué años y cuántas dosis. Y esta otra clase de vacunas que depende de la indicación, ¿sí? Entonces depende del paciente y de su historia clínica que se le puede colocar y con qué dosis y con cuáles dosis, ¿sí? Entonces, todos tienen un esquema de vacunación. Entonces, ustedes tendrán que poner la de la hepatitis B. La hepatitis B son como 2 dosis y hay una de refuerzo. Entonces, sí se necesita obligatoriamente colocarse juicioso para que pues, se produzcan los anticuerpos adecuados para eso. Listo. Ahora, lo otro que les iba a hablar es cómo es que se prueba la vacuna, porque entonces ustedes saben que eso fue todo todo el miedo a vacunarse es porque, oye, pero no ha pasado nada, o sea, ha pasado menos de un año y pues ya hay vacunas, ¿sí? Entonces, lo importante es hablar de las fases en las que se va a probar una vacuna. Entonces, yo ya tengo mi vacuna, yo ya hice pues mis pruebas, pero ahora necesito probarlas en la población. ¿Para qué? Para saber si es seguro, si produce una respuesta inmune, ¿no? Luego también todas estas fases también es con la idea de obtener aprobaciones reglamentarias y normativas de salud pública. Si no cumplen, pues no salen al mercado, así de sencillo. Entonces, la primera fase, ¿sí? Para probar una vacuna es que esa vacuna se va a administrar a un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. Entonces, por lo general, en este grupo de personas de la fase 1 van a ser voluntarios jóvenes y sanos, ¿sí? Entonces, primero ellos. Ya en la segunda fase, entonces, ya vamos a administrar esta vacuna a cientos de voluntarios, ¿sí? Y ya se va a evaluar más a fondo la seguridad y la capacidad de generar respuesta. Entonces, ya digamos que estos ensayos ya amplían los grupos, ya entonces son por sexo, edad y etnia, ¿sí? Entonces ya no están restringidos a jóvenes, sino que ya también a personas de otras edades se va a ensayar esta vacuna. Ya en la fase 3, entonces ya se administra a miles de voluntarios y se va a realizar comparaciones con un grupo similar de personas que no fueron vacunados, a fin de que determinar si la vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar la seguridad del mismo. Entonces, ¿qué se hace en los ensayos 2 y 3? Los científicos van a realizar estudios y se van a vacunar unos pues con la vacuna real y otros con placebo, es decir, nada más con el vehículo, ¿no? O con la sustancia en la que viene la vacuna, pero los investigadores no saben quién sí y quién no. Esto se llama ensayos de doble ciego. Y con varios estudios, entonces ellos saben cuáles fueron vacunados. ¿Por qué? Porque, digamos, quizás
los que fueron vacunados tuvieron una exitosa respuesta inmunológica y de memoria. Ah, bueno, listo. Entonces, digamos que ya después de la 3, igualmente siguen, o sea, digamos, ya después de que tienen los resultados o todos los ensayos clínicos, siguen haciendo más análisis, pues para continuar con el seguimiento. Además, pues digamos que cada país va a examinar minuciosamente los datos del estudio y va a decidir si autoriza la vacuna para su uso. Entonces, antes de como introducir la vacuna en un programa nacional de inmunización, tiene que esa vacuna demostrar su seguridad y eficacia en una población alta. Las exigencias relativas a la seguridad y a la eficacia de la vacuna son extremadamente altas, debido a que pues, las vacunas se administran en personas sanas y sin enfermedad. Entonces, pues, no es tan fácil, no sé, realmente en Colombia sí hubo un control, pero no sé cuán minucioso sería este control para dejar entrar todas esas vacunas. Igualmente siempre se va a mantener un seguimiento y un análisis, por ejemplo, eso sería un control o un seguimiento serológico para saber si esas vacunas que se están colocando en la población generan con éxito esos anticuerpos neutralizantes. ¿Profe? ¿Sí? Y en esos estudios que su merced decía que se les administra placebo a ciertas personas, ¿esas personas son conscientes de que se les está administrando eso o no? No, no saben. No saben. No saben porque resulta que hay una parte de la inmunología que es la endocrinoinmunología, en el cual han relacionado que los estados anémicos y mentales pueden también tener incidencia en la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, ellos quieren también ver, o sea, si yo digo, bueno, yo te vacuno, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Cuando yo le coloco un placebo, ¿sí? A otra persona que sí realmente. Los dos saben y sienten que los han vacunado. ¿Qué pasa? Han visto que hay personas que les dan el medicamento que es un placebo y se curan y se sienten mejor, pero ellos no han recibido eso. Entonces necesitan ver todo eso. ¿Sí? Necesita primero que las personas no sepan y segundo que el investigador tampoco sepa. ¿Para qué? Para que cuando hacen todos los análisis, por ejemplo, de inmunodiagnóstico, porque eso lo estarían haciendo los bacteriólogos, ¿no? Ahí estarían ustedes allá haciendo todas esas pruebas, mirar si realmente si se generó efectivamente una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, es así, no me gustaría participar en esos estudios, pero pues es necesario. Así como lo que les digo, el Sinovac, ¿no? Que lo lanzaron a Latinoamérica, pues una vacuna china, y como vio que funcionaron, entonces ahora sí los otros países lo van a utilizar. Así es la vida. Listo. Entonces, la fisiopatología del COVID-19 yo creo que ya se la saben de memoria. Entonces, lo produce el SARS-CoV-2, ¿sí? Que se llama así el virus y que va a producir una enfermedad que es el COVID-19. Acá me falta una létrica. Que la ruta de transmisión va a ser, digamos que gotitas, ¿sí? Gotas respiratorias, que puede, digamos, este virus invadir varios sistemas, varias partes del cuerpo, pero específicamente el pulmón, porque es la vía de entrada. Entonces, digamos que en el tracto respiratorio, lo primero es que se van a sentir algunos síntomas leves o ninguno, pero pues cuando ya llega al neumocito tipo 2, entonces ya la persona empieza a producir tos productiva, fiebre, un aumento de la frecuencia cardíaca y digamos si ya se empiezan a activar muchas células, por ejemplo de la respuesta innata y a producir una gran cantidad de interleucinas, entonces ya se empieza a generar una respuesta exacerbada que algunas veces puede llevar primero al colapso alveolar y al edema alveolar. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Pues como ya se empieza a afectar el epitelio pulmonar, entonces va a presentar hipoxia, la famosa neumonía, ¿sí? Y pues puede ya presentar, digamos, como otros cuadros respiratorios más graves, como el IRA, y puede ya estar en cuidados intensivos. Entonces, aquí lo que
vemos pues son las características del virus. Y el virus, digamos, que tiene pues muchas estrategias para evadir la respuesta inmune. La principal proteína es la espícula S, ¿sí? Aquí es donde se producen todas las mutaciones y todo el cambio y todo lo que nosotros vamos viendo de la mutante, porque pues esta proteína de la espícula es la que se adhiere a los receptores AC para pues hacer la infección, y luego pues estas espículas son las que son reconocidas por la respuesta inmune. O sea, que los anticuerpos neutralizantes van a ir dirigidos contra esta proteína. Luego, pues también vemos que tienen proteínas de membrana, que son antagonistas de los interferones, entonces es una forma también de la evasión de la respuesta inmune. Tiene también, aquí vemos que tiene proteínas de envoltura, que también tiene una actividad de viroporina, que lo que va a producir es la lisis de la célula huésped, y también tiene la nucleocápsida, que digamos que camufla el ARN ante el sistema inmunológico. Entonces, pues es supremamente infeccioso porque tiene muchos factores que le ayudan a evadir la respuesta inmune. Ahora, ¿qué sucede ya, digamos, cuando puede ingresar este virus a través de los aceptores AC2? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay algunas personas que pueden expresar más este receptor, que son como las personas mayores de 60 años o personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, fumadores y obesidad, que, digamos, debido a esa comorbilidad y, digamos, a los medicamentos que tienen que utilizar para controlar estas enfermedades, van a hacer que se expresen un mayor número de estos receptores, haciendo que sea mucho más fácil para el virus SARS-CoV-2 entrar a las células, invadirlas, sin ningún problema. Entonces, ya cuando entran y todo, pues van a generar una respuesta exacerbada que se llama tormenta de citoquinas, en las cuales va a participar la activación de los macrófagos, de células CD4, de neutrófilos y linfocitos, que van a empezar a producir altas cantidades de interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 12. Entonces, cuando hay una tormenta de citoquinas, estamos hablando de una hiperinflamación que en algunos casos, por culpa de los macrófagos, se puede llegar a generar algunos trombos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en el laboratorio? Pues van a hacer análisis de biomarcadores como la elevación de la proteína C reactiva, la ferritina, el aumento del dímero D, y también el paciente puede adquirir neumonía por infecciones bacterianas secundarias y virales, obviamente, pues porque empieza a tener un desequilibrio también en la respuesta inmune. Luego, pues el paciente puede tener un síndrome de hiperinflamación y tener, digamos, ya una infección, una infección respiratoria aguda grave. Y si ya, digamos, el paciente no sale de esta, ya no lo puede resolver ni nada, puede llegar a la muerte. Esto es a grandes rasgos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno. No, profe, por el momento no. Bueno, entonces vamos con la segunda parte. Pues la profesora Alejandra Infante fue una profesora que hizo con nosotros en el mayor. Y pues ella en este momento está haciendo su doctorado en inmunología tumoral y ella siempre le ha gustado mucho participar en las clases porque pues obviamente quiere muchísimo la universidad. Y ella, digamos que preparó una clase para nosotros, igualmente pues está grabada porque hay muchos problemas de, digamos que de estabilidad con el internet, ella está en este momento en Argentina, pero ella nos acompaña. ¿Para qué? Porque si ustedes tienen alguna duda o algo, pues ella puede resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya hablando en sí de vacunas y la relación que tienen con el COVID-19. Con Infante, soy bacterióloga del mayor. También tengo una maestría en inmunología tumoral de la Universidad Nacional. Y actualmente me encuentro en Argentina haciendo mi doctorado en inmunología tumoral con una beca del Estado. Hacer en este momento es recordar y recapitular qué fue lo que vivimos
durante todo este año, que fue un montón de incertidumbre. Tal vez ustedes lo sintieron más directamente como en, bueno, no puedo salir ni compartir con mis amigos ni nada, o quizás lo sintieron también por la parte económica de echaron a mis papás de sus trabajos, o yo soy la que veo por mí misma, o tengo familia, y bueno, me tocó la economía totalmente todo esto. Yo me imaginaba como que iban a pasar cosas como lo que pasa en esta película, un apocalipsis total, que nos teníamos que esconder, que ya en Estados Unidos estaban comprando armas por todo lado, y dije yo, y al carajo, y yo lejos de mis papás, o sea, todo mal. Entonces, pues bueno, es como darnos cuenta que a pesar que sí está difícil, que sí hay una crisis importante, que la economía, o sea, si antes estábamos todo mal, ahora está peor. Sin embargo, pues como que también la humanidad nos va sorprendiendo, y teniendo en cuenta que si nosotros descubrimos una nueva manera de aprender, porque yo tampoco pude seguir en mis clases presenciales con virtualidad, que no es tan divertido ni para el profesor ni para el estudiante, pues definitivamente pues la humanidad también le tocó reinventarse, y ahora después de un año ya está saliendo la vacuna, que usualmente una vacuna dura bajito, mínimo 5 años. Bueno, entonces recordemos el ciclo viral del virus, bueno, el SARS-CoV, que produce, como dijo la profe. Entonces tenemos que el coronavirus es reconocido por uno de los receptores, entra, desnuda su material genético, utiliza la maquinaria de la célula del ribosoma para producir las proteínas. Por otra parte, hay una polimerasa viral que va a hacer la traducción de esto, y que bueno, va a hacerse nuevas hebras de RNA. Después, entonces ya empieza a hacerse las vesículas para generar nuevos viriones, y dentro de esos nuevos viriones pues está el material genético y las proteínas que se formaron, salen los virus y están preparados para infectar. Dentro de la inmunopatología es importante recordar que hay una linfopenia, que además de esto hay una activación de células T impresionante, exacerbada a tal punto que luego hay una disfunción. ¿Cómo se puede ver la activación? Bueno, las células T tienen unos marcadores específicos que luego ya van a ver durante pues toda la materia, que nos muestran cuándo están activadas, y otros marcadores que nos dicen cuándo están agotadas. Además de esto hay anormalidades en los granulocitos y los monocitos, porque hay una respuesta inmune que toca regular. Entonces, ¿qué es lo primero que echan mano? Pues a la respuesta inmune innata. Y esto gracias a la producción también exacerbada de citoquinas, que es lo que ustedes también han escuchado como una tormenta de citoquinas. Además de esto, hay un incremento en los anticuerpos, y estos anticuerpos pueden llevar también a que la patología pueda ser más fuerte. Bien, voy a acercar aquí. Bueno, aquí me toca con la manito porque si acerco no puedo usar el puntero. Entonces, en esta primera parte, entonces, como les mencioné, hay una depresión y también un agotamiento de los linfocitos. La primera parte que encontramos es cuando, bueno, el virus se une a una célula gracias a su receptor, y demás. Luego, esa célula va a ser reconocida como célula extraña gracias a ¿quién? A los linfocitos T. Esos linfocitos T van a hacer que, producción de citoquinas. Y esas citoquinas usualmente son TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 10, y además de esto, interferones tipo 1, que son súper fuertes en la respuesta viral. Teniendo en cuenta esto, entonces hay un daño impresionante, además en vaso y en nódulos linfáticos secundarios, esto por la gran demanda de producción de linfocitos, llevando a que a una linfopenia además. Y además de esto, debido a lo que las situaciones respiratorias que se presentan y otras, se empieza a producir un aumento de ácido láctico, y ese aumento de ácido láctico hace que las células T también tengan una disfunción. Bien, vamos por el lado. Por otra parte, hay aumento de neutrófilos. ¿Por qué?
porque como hay baja cantidad de linfocitos T, pues el cuerpo necesita pues que podamos actuar contra una infección. ¿Y cómo lo hace? Pues echando mano de lo que hay. ¿Y qué hay? Pues respuesta inmune innata. ¿Y quiénes? Pues los neutrófilos. Los neutrófilos son una de las células más potentes en cuanto a inflamación. Entonces, por esa razón también el hecho que haya neutrófilos por todo lado hace que pues sea más terrible la respuesta, sobre todo en pacientes que son más delicados. Bien, ahora, la tormenta de citoquinas, por un lado, sí se estimula un montón la respuesta TH1, como les mencioné, sobre todo por la producción de interleuquina 6, y además de eso, tenemos que llamar a la respuesta inmune innata, usualmente se hace gracias a la interleuquina 1 beta, que es reina de la inflamación, y además de eso, otro de los reyes de la inflamación es el linfocito TH17, que gracias a la interleuquina 17 va a aumentar el reclutamiento de células del sistema inmune innato. Bien, seguimos con la unión dependiente de antígeno, que esto hace que la patología sea más dura, los signos, los síntomas, todo sea todo más duro. En sí, la producción de anticuerpos, estos anticuerpos son neutralizantes que van a hacer evitar que este virus entre a una célula infectada. Ahora, como estos anticuerpos tienen su región FC en la parte de afuera, esta región FC en la parte de afuera va a ser reconocida por el receptor FC de algunas células, como por ejemplo los macrófagos. Esto que va a hacer que haya una fagocitosis mediada por receptor, por ejemplo, y además de eso hace que haya un aumento en la inflamación, no solo por el reclutamiento de macrófagos y otras células que tengan el receptor de esta FC, sino que además van a hacer que se active el complemento. Entonces, si se dan cuenta, hay inflamación por todos los lados posibles. Bien, después de recordar un poco de la inmunopatología, sí nos vamos a saber y a preguntarnos qué es una vacuna, qué está bueno, qué está malo. Y además de esto, bueno, o sea, lo primero que tenemos que saber es que las vacunas son preparaciones biológicas que proporcionan protección. Y esa protección, ¿cómo se llama? Inmunidad. Las vacunas tienen unos componentes que nos habló la profe Claudia y que tenemos que entender por qué esto del movimiento antivacuna. ¿Qué hay detrás de esto? Lo principal es que pues uno de los componentes son adyuvantes, otros son preservantes y en fin. Y dentro de esos adyuvantes hay unas sales de aluminio y sales de mercurio. Las sales de aluminio están muy asociadas a la autoinmunidad sin que hayan estudios fehacientes y científicos serios para decir si produce autoinmunidad. Y además de esto, las sales de mercurio todavía no se ha demostrado que tenga alguna asociación con algún tipo de deterioro o desorden neurológico. Entonces, pues por esta razón, tampoco. Sin embargo, las personas que hacen las vacunas, pues decidieron retirar estas sales de algunos ejemplares, de muchas, y hay algunas ahorita que son como la influenza que tienen estas sales de aluminio, de mercurio, pero es equivalente a como si ustedes se comieran una lata de atún. Entonces es como, bueno, aquí es donde ustedes empiezan a desarrollar un criterio no solo científico, sino social. ¿Por qué? ¿Me gustaría o no vacunarme? ¿Por qué no? Porque me da miedo. Tengo miedo, o sea, ¿qué onda todo esto de lo que viene detrás de antivacunas? Para recordar la clasificación, entonces, lo que vieron con la profe Claudia, virus atenuados, a partir de virus inactivados, vacunas de subunidades del virus o bueno, del antígeno en sí, y a partir de toxinas. Por ejemplo, de los virus atenuados está el polio, de los inactivados la fiebre amarilla, de las subunidades está la de COVID, que por ejemplo algunas de las farmacéuticas como Pfizer y Moderna usan el material genético viral para poder desarrollar esta vacuna. Y en cuanto a la vacuna con toxinas sería la difteria. Ahora, dentro de la historia tenemos que contextualizar esta parte también, y es que en 1798
allá don Edward Jenner, un señor británico, blanco, heterosexual, esto es importante mencionarlo, rico, con poder, dijo como, oiga, yo me doy cuenta que las mujeres que tienen viruela y están ordeñando las vacas, no vuelve a darles viruela, es algo muy raro. Entonces, el man lo que hizo fue sacar de alguna de las ampollas que tenía pus de estas mujeres, sacar el pus e inyectárselo a un niño de 8 años. Entonces, después vio qué pasaba. Bueno, el chico no desarrolló la enfermedad, desarrolló algunos síntomas leves y después de un tiempo siguió inyectándolo con pus de otras personas para ver si desarrollaba la enfermedad y se dio cuenta que de esta manera se podía evitar el contagio, bueno, se podía inmunizar. ¿Qué pasa? Pues tenemos que tener en cuenta que ya no podemos soportar y tolerar esto de una ciencia patriarcal. ¿Por qué? Porque detrás de, ustedes saben, de muchos científicos hombres hay muchos cerebros femeninos, muchas mujeres que han hecho cosas súper chéveres y que, bueno, o les quitan lo que sea el que hayan hecho o, bueno, o no las reconocen. Resulta que él no fue el primero que habló de eso, entonces en China empezaron en el siglo X, desde el siglo X ya estas prácticas de inmunización se hacían y esta señora, doña Mary, lo anunció en el siglo XVII, o sea, antes que este señor, que en Turquía se hacía este tipo de prácticas, pero como era mujer, pues no le pusieron cuidado, entonces todo bien. Fue hasta después que este señor dijo que era lo que pasaba, empezó a desarrollarse de verdad investigaciones sistemáticas para realmente erradicar la viruela y pues ya es una enfermedad que ya está erradicada tanto así. Bien, ¿cómo funcionan entonces las vacunas del COVID? Lo que hacen es simular una infección. Entonces, para recordar cómo es esto de la inmunidad, esto a grandes rasgos, porque además de esto hay un montón de cosas que pasan en el cuerpo, pero esto es importante que lo recordemos, cómo es la respuesta inmune para los virus. Un virus ataca una célula, o bueno, la infecta, esta célula que queda infectada. Aquí dice que el linfocito te la va a reconocer. Aquí, antes de eso, pasa algo, y es que hay una respuesta inmune innata que va a entrenar a estos linfocitos T en ganglio para que ellos puedan salir después de un tiempo a reconocer esta célula infectada para producir citoquinas y decir, vamos amigos, vamos a hacer cosas y vamos a activar. Entonces, después que hay un montón de linfocitos, ya pueden atacar a estas células que están infectadas. Bueno, aquí dice fagocito, que porque pues va a recoger todo el desorden que hacen los linfocitos. Entonces, bien, ¿qué es lo que hacen las vacunas? Es simular, hacer un simulacro de una infección y que se presente realmente la infección. Entonces, el virus del COVID entra, se une al receptor, suelta su material genético y luego, gracias a los ribosomas, pues hace las proteínas. Después de esto, entonces sale un nuevo virus que va a ser reconocido por las células dendríticas. Las células dendríticas van a activar allá en ganglios a linfocitos, usualmente linfocitos citotóxicos, pero también tenemos que tener en cuenta que los citotóxicos son como los soldados, es decir, los CD8, y los linfocitos T, CD4 serían los generales, que son los que van a estar pendientes de que haya memoria, eso es importante. Igual con los linfocitos de CD8, sin embargo, CD8 es una respuesta más efectora que de memoria. Ahora bien, también entonces tenemos en cuenta los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, y estos anticuerpos necesitamos que sí o sí sean bloqueantes. Igual hay muchos tipos de anticuerpos o neutralizantes. Entonces los linfocitos T citotóxicos van a destruir las células infectadas y los linfocitos B van a crear anticuerpos que van a bloquear el ingreso del virus a nuevas células. ¿Cuánto se demora la respuesta primaria? Es decir, esta respuesta se demora de 7 a 10 días. Y después de eso, cuando hay un nuevo encontrón con el virus, ya no se demoran días, sino horas. Entonces, es por eso que necesitamos simular, que necesitamos hacer simulacro con vacunas para que cuando llegue el virus solamente sean algunas horas y no tengamos que hacer tanto daño. Bien,
Es importante tener en cuenta lo de las fases de las vacunas y en este momento, ¿qué es lo que está pasando? En este momento, aquí dice que hay más de 135 ensayos preclínicos, pero en sí hay 172 ensayos preclínicos. Esos ensayos preclínicos se hacen o con cultivos in vitro de células, de líneas celulares, o inclusive ya pues con animales. Después de esto seguimos con la fase 1 y para pasar de ensayos preclínicos a fase 1 por lo menos necesitamos un año. Entonces ustedes dirán como, ¿qué carajos? O sea, en teoría ya vamos en fase 3 y para esto se necesita un año cuando es bien hecho. Pues resulta que como antes ya hubo otras epidemias, pues nos adelantaron realmente cómo era el estudio del coronavirus. Entonces lo que pasó allá en el 2006 y luego en el 2012 con MERS y con SARS, con el otro SARS, entonces es como, bueno, ya nos dijeron y nos adelantaron cómo funciona un coronavirus. En ese momento ellos estaban haciendo todo lo que tenían que darse para la vacuna, pero pues como pasó la emergencia no siguieron investigando, pero bueno, si hubieran seguido investigando, todo hermoso hasta ahora, pero bueno, ya fue. En fase 1 entonces ya incluimos personas y es sobre todo para mirar la seguridad de la vacuna, es decir, si yo inyecto la vacuna sin el antígeno, ¿qué va a pasar? Solo el agua, solo lo que voy a usar como vehículo genera algún tipo de daño, entonces esto es lo principal, después ya con el antígeno a ver qué pasa. Estos son aquí fase 1 de voluntarios, de gente que no tiene como tanta cosa ni enfermedades de base. En fase 1 ya hay algunos también, aquí dice 15, realmente en este momento no sé cuántas hay. En fase 1 lo que sí es que hay 62 estudios en fase 1, 2, 3, o sea, están regaditos. Entonces, después de la fase 2, seguimos, después de la fase 1 seguimos con la fase 2, y ahí es donde ya metemos unas nuevas poblaciones, y esas nuevas poblaciones ya tienen que ver, bueno, entonces sí, así dio en personas, entre comillas, normales. ¿Qué pasa si metemos viejitos que tengan, pues, enfermedades de base? Ahí ya empezamos a mirar en fase 2, que también son con muchas más personas, y empezamos a mirar poblaciones. Aquí dice que está la de Moderna en esta fase, pero la de Moderna ya está en fase 3. Entonces, bueno, como para que vayan siguiendo qué es lo que está pasando. Y la fase 3 se requiere miles de personas. ¿Qué pasa? Todavía no hay miles de personas. Hasta ahora están en fase 3 algunas vacunas, como por ejemplo la de Moderna y la de Pfizer, que de hecho ya mostraron algunos indicios de cómo funcionan. Y bueno, después de la fase 3 seguimos con la fase 4, que es ya después de muchísimos años, que es cuando la distribución es masiva, cuando la mayoría de la población, de hecho toda la población está vacunada. Bien. Aquí es donde ustedes tienen que tener en cuenta que su papel como científicos en esta parte es muy importante, ya sea para evaluar qué pasa con la inmunidad de las personas o para desarrollar en sí la vacuna o para sacar el material genético de tal o para, o sea, lo que sea, cualquiera de las fases o después o antes, ustedes como científicas es como muy importante que sepan que hay aquí un papel chévere. Bien, también cómo se pudo evolucionar rápido en esto de la vacuna, resulta que hay un modelo de ciencia colaborativa y abierta, y bueno, hace un año, yo no sé si ustedes recuerdan, que se podía mirar o saber cómo era la secuencia genética del virus en Italia, cómo era la de Colombia, cómo era la de Argentina y cómo era la de todos los lados, y de esta manera podíamos saber muchas y mutaciones que tenían. En este momento están diciendo, hay una nueva cepa. No es una nueva cepa, es una mutación del virus, como el virus de la gripa. Que no vaya a funcionar la vacuna luego, sí hay que hacerle ajustes, solamente hay que hacerle ajustes y ya. Pero ya existe en sí, pues como una vacuna contra un coronavirus. Bien, ahora, es importante que también sepan que también hay mucha desinformación, muchas fake news, y esto es importantísimo que lo sepan porque todas estas fake news mueven poder político, social y económico y de todo. De hecho, una de las cadenas de WhatsApp, hablaba una chica por allá que estaba, yo la escuché,
Y fue como, inclusive hasta llegué a dudar, o sea, si nosotras que tenemos conocimiento de la biología llegamos a dudar de estas cosas, no sé qué puede pasar con las otras personas que no tienen base de nada. Entonces decía, ay, esto es un virus terrible, todo el mundo se está muriendo, esto tiene además cadenas de VIH y tiene también pedazos de malaria y tiene tuberculosis, esto es un monstruo, o sea, la vieja re loca al hacer ese audio de mierda, porque además, perdón la grosería, porque además, pues la gente se pone mal. Bien, siempre tenemos que evaluar y mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están diciendo, porque todo puede ser falso. Bien, importante que tengan en cuenta que en este momento a la vacuna se le está evaluando eficacia. Ya después de muchos años, después de la fase 4, se evalúa efectividad. Entonces, en este momento, eficacia. Se los digo también porque hay muchas publicaciones también muy locas. Entonces, por ejemplo, Pfizer en diciembre salió diciendo, ay, mi vacuna tiene una eficacia del 95%. Salió en una rueda de prensa. Después, o sea, minutos después, dice, Pfizer vende $5.6 millones en acciones el mismo día que la compañía publica un comunicado sobre la vacuna. O sea, imagínense. Después Moderna salió a decir con permiso, obvio no, la mía también tiene un tanto porcentaje de eficacia y además de esto puede estar de 2 a 8 grados, no necesito que esté menos 70 y ahí puede estar durante un tiempo. Entonces fue como también, y todo esto fue en rueda de prensa, o sea, ni siquiera sacaron realmente el artículo científico diciendo eso. Pero bueno, en este momento ya sabemos que funciona. Y en ese momento, cuando ellas en diciembre salieron a decir eso, las acciones de Netflix y Zoom caen con la efectividad de la vacuna, por ejemplo. Entonces, para que se den cuenta cómo funciona todo esto, que es un pedazo de mercado también por todo lado. Entonces, aquí dice efectividad, pero ya sabemos que es eficacia. Aquí están las que más conocemos, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, la Sputnik V, la de Johnson Johnson, que también la tiene Colombia. Está la conservación, el número de dosis. Para mí es importante que entre menos dosis mejor, porque las personas usualmente olvidan ponerse la segunda dosis, o sea, y menos pensar en un refuerzo, o sea, de ninguna manera. Entonces, bien, ¿qué tipo de vacunas hay? Entonces, aquí está nuestro amigo SARS-CoV-2, que a partir de su cuerpito, entonces vamos a sacar vacunas, a partir de RNA o a partir de proteínas o a partir de lo que sea. Entonces, ¿qué clases de vacunas hay en este momento en ensayos preclínicos y clínicos? A partir de virus, que serían virus atenuados o inactivados, que ya lo vimos anteriormente, a partir de otros virus donde encontramos virus replicativos y no replicativos, es decir, usamos otros virus y les metemos el material genético del SARS-CoV. Después, a partir de material genético, usamos el material genético del virus, ya sea ARN o ADN, y otras que serían las proteínas, que serían las subunidades o partículas similares a los del virus. Entonces, a partir del virus, inyectamos la vacuna. En el caso del virus atenuado, este virus, como es un virus vivo, va a entrar, va a hacer el ciclo. Lo que pasa es que como está atenuado, pues no se desarrolló la infección. Salen los nuevos viriones que van a ser reconocidos por la dendrítica y ya tenemos respuesta inmune. ¿Qué ventaja tiene? Que simula la respuesta inmune del cuerpo, que hace una respuesta inmune fuerte y chévere. ¿Qué tiene de malo? Que no es para todo el mundo porque la respuesta inmune es muy fuerte, y segundo, es muy cara de hacer. Ahora, segundo, los virus inactivos. La inyecta y de una vez, como es un virus muerto y súper inactivado, pues no va a hacer todo el ciclo viral, sino que va a ser reconocido por la dendrítica y ya tenemos respuesta inmune. Bien, luego seguimos con los que usamos otros tipos de virus. Entonces están los replicativos y los no replicativos. En los replicativos tenemos entonces otro virus ahí,
metemos genes de la espícula, en este caso del coronavirus, pero además usamos genes virales para garantizar que haya una expresión de verdad de proteína, ¿sí? Y además se usan los no replicativos, por ejemplo el adenovirus. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, los no replicativos, pues como les mencionaba, aquí hay genes que garantizan que haya una expresión, en este caso hay genes virales desactivados y solamente están los genes de la espícula del coronavirus. En este caso de los replicativos se estuvo estudiando en la epidemia del MERS, pero quedó ahí en papeles y no hay como estudios chéveres. En cuanto al adenovirus, ya se está usando el adenovirus como vehículo en terapia génica para algunas enfermedades genéticas, entonces pues por eso le tienen fe. ¿Qué tiene de malo? Pues que es experimental. ¿Quién está usando este tipo de tecnología? Se me olvidó si es Moderna o AstraZeneca. Es AstraZeneca. Entonces, la que está usando la de adenovirus es la de Oxford, o la que también se conoce como AstraZeneca. Bien. Después de esto, entonces miramos cómo actúa. Cuando son de los virus que son replicativos, entonces entra el virus, hace su ciclo normal, obviamente no va a infectar porque ahí está modificado genéticamente, y ya va a salir la espícula, que es lo que necesitamos localizar, la dendrítica lo va a reconocer. Por el otro lado, entonces inyectamos, y cuando es adenovirus no hace toda esta vuelta, sino que de una vez va a ser reconocido por la célula dendrítica. Bien. Ahora, en cuanto a las vacunas que son de ARN o DNA, las de ARN están envueltas por una membrana lipídica y aquí adentro tienen los genes de la espícula del coronavirus. ¿Qué va a pasar? Ese RNA va a entrar a la célula gracias a esta membrana lipídica, va a ser muy fácil, va a quedar en citoplasma y ahí va a ser la traducción de proteínas y todo. En el caso del DNA, aquí se usa por medio plásmido, o sea, es DNA circular, que se va a introducir en la célula por medio de una técnica que se llama electroporación, que es abrirle unos huecos a la membrana y así metemos el DNA. Ese DNA va a ir al núcleo y el núcleo va a usar la maquinaria de la célula para convertirse en ARN mensajero y a partir de ahí usa la maquinaria de la célula en el citoplasma para producir proteínas. Bien, entonces, dentro de los RNA, pues son fáciles, es rápido de hacer. Lo malo es que es experimental, sería como de las nuevas vacunas experimentales de RNA. ¿Quién las usa? Pfizer y Moderna. En cuanto a las de DNA, también son fáciles de hacer, la cosa es que necesitan más tecnología, que es el del electroporado. ¿Y quién está usando esta vacuna? O bueno, ¿quién la está haciendo? Johnson & Johnson, que es la que adquirió también el gobierno colombiano. En el caso de cómo actúa, entonces se inyecta la vacuna, en el caso de cómo es ARN que está envuelto por una membrana, entra, luego usa los ribosomas, salen las proteínas que van a ser reconocidas por la dendrítica. En el caso del ADN, lo metemos gracias a la electroporación, ese ADN entra al núcleo, se usa la maquinaria de las células para que se convierta en ARN mensajero, en el citoplasma ya está convirtiendo, ya haciendo traducción, sacando las proteínas que van a ser reconocidas por la dendrítica. Después de esto ya tenemos las vacunas que son a partir de proteínas, ya sea por las subunidades o por partículas similares a los virus. Son las vacunas más seguras, se puede usar en personas con problemas serios y de salud. ¿Qué pasa? Que son muy caras y aparte de esto se demoran muchísimo los estudios. Entonces, pues, por esa razón, ahorita no vemos ni sombrita de lo que son vacunas a base de proteínas. Igual, de todas maneras, ya están haciéndolo, o sea, experimentando, ya están en ensayo. Bien. ¿Cómo funciona? Entonces se inyecta la vacuna, como son unas proteínas, van a ser reconocidas, por ejemplo, así funciona la de hepatitis B también. Ahora, cuando es el caso de un virus vacío, entonces es como un virus que tiene un vestido de proteínas que también va a ser reconocido ahí por
la célula dendrítica y listo, y se genera la respuesta inmune. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Bien, ahí las dejo viendo el medicamento que es tan genio. Bien, entonces, a partir de aquí es importante ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo también a nivel como de qué compramos, cuál es la que tiene Colombia, a base de qué pasa en Latinoamérica, por qué no nos han vacunado, qué está ocurriendo, ¿sí? Necesitamos saber no solamente que el COVID es producido por un SARS-CoV-2 y que la inmunopatología y nos quedamos ahí, no. Tenemos que saber qué más está ocurriendo en el país, en la sociedad, en el mundo. Entonces, a partir de esto saco esta cosa que dijo una señora que se llama Patricia Navidad. La señora dijo, las vacunas contra el COVID-19 son experimentales de ARN mensajero. Sí, eso es verdad. Con nanotecnología, puede que sí, porque se están usando algunas membranas lipídicas, o de hecho se están usando membranas lipídicas para encerrar el ARN. Después dice puntos cuánticos, qué jodas es, o sea, es virología, amiga. Y la enzima luciferasa se usa más como gen reportero y nos permite saber si se está replicando o no lo que estamos poniendo. Ya lo van a ver mejor ustedes en biología molecular. Es decir, es un control solamente, es como una pendejada. Ahora dice, nos modificarán genéticamente ADN e iniciaremos de manera oficial la era del transhumanismo. O sea, lo que nos están inyectando es RNA mensajero que no va a núcleo y menos se va a meter dentro de nuestro ADN. Cuando nos meten ADN es un plásmido y lo que va a hacer es usar la maquinaria de nuestra célula para convertirse en RNA mensajero. O sea, no hay manera de que ese plásmido, que de hecho está circular, se pueda meter en nuestro DNA. Y esto de que nos modifiquen genéticamente eso, o sea, no se puede, es falso. Bueno, barrabasadas de la gente. Sin embargo, sí tenemos que saber que hay unos efectos secundarios que si nos vacunamos nos va a doler la cabeza, nos vamos a sentir fatiga, vamos a sentir dolor en el sitio de infección, vamos a sentir dolor muscular, como si ustedes tuvieran gripa normal, o sea, los mismos efectos secundarios. Así que bueno. Bueno, estos son los tipos de vacunas que hay. Para mostrarles, hay 43 ensayos enfocados en proteínas. ¿Por qué? Porque es lo mejor, es lo más seguro. Sin embargo, pues no hay que echarle tierrita a las de ADN y ARN, son nuevas, y por esa razón, pues, merece la pena también como la experimentación, y no solamente eso, sino que el hecho que sean ARN y ADN hace que las vacunas, o tengamos vacunas de una manera más rápida, más sencilla, mientras realmente los que están sacando vacunas con proteínas, pues hacen su labor. Pero, bueno, es para mostrarles que en ensayo preclínico hay 43. De esos 43 hay uno solo en fase 1-2 de esas proteínas. En cambio, con las de ADN y las de ARN, ya Pfizer, que dice acá fase 1-2, de hecho ya está en fase 3, y Moderna están ya. Y también en fase 3 está Sputnik V. Bien, entonces, Colombia que compró la de Pfizer, que se refrigera, bueno, se conserva a -70, y la de Oxford se refrigera, ahí sí, de 2 a 8 grados. Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta. En Colombia, ¿quién tiene estos mega congeladores a -70? El congelador de nuestra casa es hasta -20, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene a -70? Pues las ciudades más grandes, es Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Y si nos vamos al Chocó y a los pueblos, ¿qué va a pasar? Pues asumo yo que llevarán la de Oxford, o sea, serán muy canallas y no, que es más fácil de mantener. Entonces, después de esto, bueno, y después ya compraron la de Johnson & Johnson, que olvidé poner lo de su conservación. Después de que vieron que ya listo, estamos repartiendo todas las vacunas, salieron a decir como, uy, nos estamos quedando sin abasto, entonces vamos a tener que atrasar o aplazar un poco la segunda dosis. ¿Qué pasa si ustedes aplazan la segunda dosis? Pues nada,
La segunda dosis está a los 28 días, pero pues imposible, o sea, tenemos un poco más, tenemos una ventana más grande, así que no pasa nada si la atrasan. Bueno, si pasa un año, pues cagada, o sea, no, nada. Entonces aquí dice, el gobierno de Colombia expidió una resolución en la que informa que destinará 281 millones de pesos para la compra de vacunas contra el COVID-19 AstraZeneca, es decir, la de Oxford, que sería esta. Después, entonces, salió diciendo que había adquirido 9 millones de vacunas de Johnson & Johnson, que no tiene tanta, bueno, que no es tan buena como las otras, pero que, bueno, hay que ponerle fe y sobre todo porque es una sola dosis, que es algo que me llamó la atención. Y después de esto dijeron como, ¿sabes qué? Combinemos. O sea, ustedes de AstraZeneca, Oxford, ¿por qué no combinamos con ustedes, Rusia, y ponemos en la primera dosis la de AstraZeneca y en la segunda dosis la de Sputnik V? Bien, tienen que tener en cuenta que cuando Colombia compró la de Johnson & Johnson estaba en fase 2 y eso, ¿sí? O sea, como era demasiado, o sea, demasiado virgen, demasiado cruda. La de Sputnik y la de China ya estaban evolucionadas, estaban adelantadas, pero ¿qué pasa? Ahí es donde empieza, ay, no, castrochavismo, comunismo, Rusia, capitalismo, bueno, ya saben que Colombia y Estados Unidos son ahí con sus cosas. Entonces, esto también tiene una vaina y una base política. ¿Por qué no nos compraron la Sputnik V? Si Bolivia, Argentina, Nicaragua y Venezuela han comprado, esa es muy buena, funciona muy bien. Pero bueno, ya sabemos cuáles son sus intereses políticos. De hecho, entonces aquí en Argentina salió una noticia, se reportaron 317 casos adversos en los vacunados con la Sputnik V. Pero esos 317 fueron de 32.000 casos. Y esos casos adversos, o sea, de 32.000 personas vacunadas, perdón, y dentro de esos casos adversos eran personas que tenían dolor en el sitio de inyección o fatiga, o sea, nada. Después dijeron, una enfermera que vacunó contra el COVID en una residencia en X lugar, da positivo por coronavirus, o sea, la señora estaba vacunando, ni siquiera había sido vacunada. Entonces, para que ustedes siempre estén como alerta con estas cosas. Y esto es como lo más. Pfizer desmiente que Colombia tuvo trabas en la negociación por falta de inglés. O sea, salieron a decir que el gobierno colombiano no hablaba inglés, que no sé qué. Podemos o no empatizar con el gobierno que está en este momento, pero, a ver, o sea, tampoco van a poner a negociar a una persona con un gringo si no sabe inglés. Es algo ilógico, entonces ahí Pfizer salió a decir como eso es mentira. Bien, entonces, ¿por qué está tan demorado? Lo primero, hay algo que se llama cautela. Entonces, Colombia fue uno de los países en firmar con Pfizer, de los últimos países en firmar con Pfizer, de hecho fue en diciembre, pero fue hasta que la FDA diera su visto bueno. ¿Por qué? Porque de la morenía. Pero otros países como Chile y México dijeron que no va a esperar que la FDA ni nada, entonces firmaron en septiembre y en octubre respectivamente. Otra cosa es la falta de infraestructura. Nos pueden vender la patente y si tuviéramos infraestructura y si tuviéramos el gobierno hubiera invertido en ciencia y en infraestructura, pues pudiéramos comprar la patente y todos felices. Pero ¿qué pasa? No hay infraestructura para hacer estas vacunas, así que dependemos de los demás. Acá en Argentina trajeron la rusa y aquí se está haciendo, aquí hay para hacer la vacuna en masa. Entonces, para que se den cuenta todo esto al momento de elegir lo que tengan y quién tengan que elegir. Y lo último es la resistencia a quitar responsabilidades a las farmacéuticas. Entonces, Pfizer decía como, yo le vendo la vacuna, pero yo no me encargo de las cosas y demandas, encárguese usted, gobierno. Y el gobierno decía, pero ¿cómo? O sea, no me puedes dejar votado, no podemos hacer eso, o sea, estamos jodidos y más jodidos no. Entonces, Pfizer decía, bueno, entonces no tiene nada, lo siento. Entonces, por esta razón, no solamente fue Colombia, también fue Argentina, también hizo esto, y otro país que ya no recuerdo, pero les tocó doblar el brazo, así que no hay nada que hacer.
Y otra cosa importante es que Colombia tenía un convenio con algo que se llama COVAX. COVAX es un intermediario y las farmacéuticas dijeron, no queremos intermediarios, necesitamos la plata en la mano pura, ya mismo. Entonces, países como Colombia, países como África no tienen los recursos y sobre todo África no tiene los recursos, así que tendrán vacuna, quién sabe para cuándo, se supone que como a final de 2021 y pues no es justo, así que Médicos Sin Fronteras está haciendo allá su labor de militancia porque dice, debe llegar a toda y cada una de las personas, porque ante una pandemia, hasta que no esté la última persona protegida, no lo estamos todos. La vacuna del COVID no debe ni puede entender patentes y de beneficios de las farmacéuticas. Se debe anteponer la salud y la vida de las personas. Entonces, esto les quería dejar y bueno, muchas gracias. Cualquier duda, por favor me dicen. Bueno, chicos, entonces está con nosotros la profesora Alejandra Infante y ella está abierta a recibir cualquier duda, cualquier pregunta, las va a aclarar. Entonces, no sé quién tiene alguna pregunta. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Pregunta, duda. Aprovechen que está la profesora Alejandra Infante. Si tienen cualquier duda, le pueden decir. Listo, Paula, cuéntame. Vale. Profe, pues, bueno, profes, más que una duda, es como una curiosidad, o sea, yo quisiera saber en qué circunstancias se decide trabajar, o sea, en los diferentes tipos de vacuna, como por ejemplo las que son ARN o las que son inactivadas previamente o, bueno, las demás. Hola Paula, bueno, ahí sí tiene que hacer como una estrategia del gobierno, por lo menos acá en Argentina, la Sputnik es usada solamente para viejitos y para personas que tienen comorbilidades, precisamente porque se ha demostrado que pues los efectos secundarios son más suaves. La AstraZeneca se la están poniendo a personas pues más jóvenes, entonces si se dan cuenta es como una vacuna que da súper duro. Diría como que dependiendo de la población que estemos tratando es esa estrategia de RNA, esta le ponemos DNA. Ahora, por lo menos Sputnik es más estable a 2 a 8 grados, en cambio la Pfizer no, entonces si vamos a vacunar en Chocó, pues llevémonos una vacuna que sea más estable. Ese tipo de cosas es como la estrategia. Pero pues no sé si respondí tu pregunta o iba más hacia otro lado. No, profe, sí, estaba bien. Profe, yo tengo también otra pregunta. Su merced, ¿qué vacuna nos recomendaría a nosotros los jóvenes? Pues mira, la mejor vacuna es la que está en tu brazo, dicen por ahí, y de verdad, o sea, si tienes la opción de cualquier vacuna está buena, o sea, de verdad todas están bien. Obviamente nos gustan un poco más de pronto las que tengan última tecnología, o Pfizer, o Sputnik, porque son la última tecnología y las que se vienen trabajando hace un montón de tiempo y que hasta ahora se están utilizando en grandes masas. Es como, me va a poner una obra de arte en el brazo, pero por lo menos la China está muy buena, es de virus inactivado y ya digamos que virus inactivados nos están poniendo hace un montón de tiempo, así que no hay una mejor o peor que otra, desde que ya haya pasado fase 3, póngase cualquiera, pero que le ponga anticuerpitos. Entonces, es ya como, diría yo que la mejor es como, que te digo, como algo muy personal, como que uno diga, por lo menos yo quería ponerme la Sputnik y bueno, me la pusieron afortunadamente. Pero hay otras personas que dicen, no, yo prefiero la Pfizer, entonces me voy a Miami y no sé qué, es ahí sí como tú quieras. O por ejemplo, para personas que son habitantes de calle, que les pongan la de Johnson y Johnson, que es una sola dosis y chao.
¿sí? Entonces, pero bueno, todas están buenas, así que no hay una mejor. Gracias, profe. Vale. José Daniel, adelante. Tengo una pregunta referente a las vacunas que utilizan los adenovirus. ¿Qué criterios escogen para tomar ciertos tipos de adenovirus? No sé si me hice entender. Sí, sí, te hiciste entender. De hecho, eso también ha sido un tema polémico porque por lo menos la AstraZeneca utiliza un tipo de o sea, como que en las 2 dosis utiliza el mismo tipo de adenovirus. Y entonces eso hace que hayan ciertas cosas. Le voy a compartir un artículo a Claudia, a la profe, a la doctora Claudia, para que se los pase teniendo en cuenta este tema de los adenovirus. Entonces, por ejemplo, si tú ya tuviste una infección por adenovirus y te ponen una vacuna con base o con adenovirus, como es, por ejemplo, la de AstraZeneca o la de Sputnik, entonces puede pasar que hayan ciertas tolerancias o puede pasar que hayan algunos mimetismos con plaquetas y entonces se creen ciertas trombosis, pero eso es como casos súper, súper alejados. Entonces, digamos que la AstraZeneca ha tenido como ciertas, como digo yo, cosas controversiales, porque ha sido como todo muy ensayo-error y se han equivocado varias veces, pero igual sigue siendo muy buena vacuna. Ahora, la Sputnik 5 tiene 2 tipos de adenovirus. Para la primera dosis están usando adenovirus 5 y la segunda dosis adenovirus 26 precisamente para evitar cualquier tipo de tolerancia o mimetismo. Entonces, siempre hay que, o bueno, no siempre, sí, pero lo mejor es utilizar diferentes adenovirus para diferentes dosis. Eso. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me puedes recordar el nombre de la vacuna china, la que te colocaste? Yo me puse la rusa, la Sputnik 5. Esa, no sé si ya llegó a Colombia. La última vez habían dicho que sí, que iban a firmar un contrato, pero no sé si ya llegó. De hecho, Colombia había hecho como ciertos acuerdos con Brasil, porque Brasil también era una de las, digamos, de los puntos donde se iban pues, a fabricar, ¿sí? Como que habían, no sé cómo era el cuento con la patente, pero se iba como a fabricar. Pero no sé qué pasó en Colombia, si al fin la obtuvieron o no. ¿No llegó? No llegó y pues yo sí me puse la china, la Sinovac, que es la de tú te pusiste inactivado. así, ya. Bueno, Sí. yo me puse fue la rusa. Sí. Sí, pues esa lo que les estaba diciendo a los estudiantes era que como es China, entonces la mandaron a Latinoamérica. Entonces, como ven que está funcionando, entonces ahora sí la van a utilizar las de Europa y los otros países. Pero bueno, menos mal que funciona, ¿verdad? Sí, sí, funciona muy bien. Dice, profe, ¿usted cree que consigamos la inmunidad de rebaño en Colombia este año o prontamente? No sé, es una pregunta muy política. No sé cuántas personas falten de la vida real y si realmente están llegando a campesinos, si están llegando a población lejos, o si solamente están llegando a ciudades. Esa pregunta sí, no sé. De todas maneras, pensaría yo que COVID por allá bien lejos en la montaña tal vez no es tan como frecuente, pensaría yo. Pero bueno, digamos, yo desde mi punto de vista, creería que esa inmunidad la logramos en 2 años. Este año, sí. No, y además porque no tenemos datos disponibles reales. Ese es el problema. Ese es el tema de la vida real, si es cuántas personas faltan de la vida real. Sí, o sea, nosotros nos pueden decir 1000 cosas, pero es lo mismo la otra vez que la gente iba ya a hacer fila y todo, y que habían vacunas, pero la realidad no habían. O sea, porque el gobierno nunca dice la verdad, porque no dijo no hay, esperen un momento que ya viene el resto. Sí. Entonces, el problema es que no tenemos accesibilidad a la verdadera información. Entonces, pues, es muy complicado. Sí. Bueno, muchas gracias, profesora Alejandra. Chicos, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda,
por favor escriban. Si tienen una pregunta a la profesora Alejandra, escríbanos, yo le hago llegar esa pregunta y nos vemos de hoy en 8. Por favor, no se les olvide, la autoevaluación es muy, muy importante. Entonces, nos vemos de hoy en 8. Sí. Profe, al final de la clase te puedes quedar un momentico pequeño, por favor. Claro que sí, claro que sí. Bueno, chicos, gracias. Bueno, chao. Gracias, profesora. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Tú nos podrías, por favor, compartir el link de la presentación o de las diapositivas que hiciste sobre las vacunas para estudiarlas de nuevo? Claro que sí, todo va a estar disponible, no se preocupen, todo lo van a tener disponible, así que no se angustien. Vale, profe, gracias. Lo que pasa es que tengo algunas dudas. La primera de estas es, profe, el link está ahí en el Drive, o sea, al lado de los grupos. ¿Ese link es para qué? El de Drive a ver, déjame ver. Es que hay un link como de una llamada de Meet. Ya, okay. ¿Información para unirse? Okay, ¿dónde? ¿Acá abajo? En los grupos, no, profe, en esos grupos en los grupos para los trabajos. Es que ahí en el Drive hay como dice Drive vacuna, ¿sí? Sí, señora. Ahí tienen que subir el taller de vacunas que tienen que hacer y tienen plazas jueves, ¿sí? Entonces lo abren y ahí lo suben. Ahí todos tienen que subir, todos los grupos tienen que subir el taller. Recuerden que el taller es en grupo. Profe, y también quisiera pedirte un favor, lo que pasa es que, era a ver si me podrías cambiar de grupo, lo que pasa es que, bueno, tengo como más afinidad con un grupo, pero no había visto el nombre de la única compañera que conocía, profe, entonces si me haces el favor de cambiarme. Claro. De una vez, porque después ya... Se te olvida. A ver, miremos a ver. Chin, 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 aquí, aquí. Listo. ¿Dónde es? A ver, ¿eres Juliet? No, profe, yo soy en el grupo 4, soy Daniela Jiménez y quiero pasarme, profe, al grupo 1, por favor. Ok. ¿Listo? Sí. ¿Quedó bien? Sí, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno. Que tengan buen día, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Listo, chicos. Entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Tú vas a trabajar en la plataforma Moodle o Classroom? No, bueno, Moodle, sino que ahorita tengo que mirar cómo me actualizan porque como que mi clave no sirve. Pero me gusta el Moodle. Sí, porque es que yo miré y no estoy matriculada en el curso ahí. Tú no has hecho eso, ¿cierto? No, todavía no. Es que ni siquiera mi clave no funciona, entonces tengo que ver. Pero no, ya en esta semana no se preocupen, que como todavía tenemos tiempo para actualizar la plataforma. Listo, vale, profe, gracias. Con mucho gusto.